Hola, muy buenas tardes. En este podcast yo les hablaré de cómo afectó la pandemia en los factores económicos, sociales y en la salud. Hola, muy buenas tardes. A continuación, yo les puedo hablar sobre el tema del coronavirus. Bueno, el coronavirus afecta en muchas cuestiones los factores económicos, sociales y de la salud, a lo cual una de las grandes cosas que afectó, pues en la salud, porque en la salud fue la primera que atacó el brote, que viene desde Asia, y así fue como empieza el brote y no lo pudieron controlar. En cuestiones de meses se hizo una pandemia en lo cual se consta de que no estábamos preparados para una pandemia de esta categoría. Fue un brote de enfermedades que afectó demasiado a la sociedad latina. Bueno, ¿cómo afectó la pandemia en los factores de la salud? La pandemia afectó en cuestiones de la salud a muchas personas, a las cuales más fueron afectadas las personas adultas y los niños, que son los que tienen menos defensas para contraatacar el virus para evitar un contagio muy fuerte o contraerlo. La pandemia afectó en cuestiones de los hospitales y centros de salud. Estaban muy llenos, no se podían en las instalaciones tener una buena ayuda por una saturación muy grande de la misma. Esta enfermedad en Jalisco tuvo un total de casos de 285,000 personas y desgraciadamente 19,985 muertas. En total de casos en todo México fueron 707 7,100,000 personas y en total 330,000 muertos, desgraciadamente. Otro de los factores que afectó mucho fue en los factores económicos. La pandemia afectó demasiado en los factores económicos por cuestiones de las que las empresas, los hogares, no esperaban una pandemia con esta magnitud, a lo cual con lo que habían ahorrado no les alcanzaba para tanto a una persona. El efectivo que habían ahorrado nomás les duraba un mes o 2 semanas y no esperaban que una pandemia fuera a durar 2 años y bueno, todavía estamos en presecuelas. En los factores económicos, en las industrias también fue un gran efecto en cuestiones de que muchas empresas tuvieron que cerrar porque no les alcanzaba a cubrir sus gastos para el personal, pago de piezas, deudas a las cuales empezaron a cerrar muchas empresas, personas que se quedaron sin trabajo, no pudieron subsidiar su casa económicamente. Afectó de una forma en esas cuestiones en la que hubo muchos desempleos, pérdidas de empresas, pérdidas de negocios, el valor de la banca bajó, entre otros factores económicos. Otro de los factores económicos que también afectó mucho fue el factor social, a lo cual la secretaria ejecutiva del CEPAL, Alicia Marcena, destacó el aumento de desigualdad, la pobreza, el empleo informal, la desprotección social que han producido debido a la pandemia del coronavirus 19 y reclamó propuestas concretas sobre hacia dónde debe dirigirse el gasto público. La pandemia afectó de una forma muy drástica en las cuestiones de factor social, porque en este se denotó que bueno, hubo muchos desempleos, pérdidas como los habían comentado en el factor económico, o fuera cual empezó a haber un descontrol social, que me refiero con un descontrol, hubo más desprotección hacia la sociedad, desigualdad, que la gente que teníamos más dinero se sentían más que la gente que tenía menos y nos hacían menos en la sociedad. Y pues de mi parte sería todo. Este fue mi pequeño podcast acerca de lo que afectó la pandemia en los factores económicos, sociales y de la salud. Gracias.